Erev Tov, estamos en la comunidad Tov Ledot Lashem en Beersheba. Esta semana Parshat Korach, bueno, un día después de terminar la guerra de los 12 días, como dijo Trump. Así como empezó, de repente se nos acabó la guerra. Un poco perplejos, queríamos que acabe, queríamos que sigan. Cada día seguíamos atacando, estábamos cada día avanzando, de repente acabó. Por otro lado, Baruch Hashem, hubo un éxito. Yo sé que están festejando victoria también en Irán, pero creo que es bastante obvio dónde es una obra como haber ganado y dónde Bemet sienten que ganaron y se hizo aquí algo grande, importante a nivel nacional e internacional. Todo el mundo salió ganando de nuestro ataque a Irán. Y justo que se junta con la Parsha de Korach, quiero tocar aquí creo que el tema central, que es el que no van a escuchar. La guerra con Irán y con los árabes es una guerra aquí y es una guerra religiosa. O sea, no es terreno, no es que tenemos aquí, no sé, el gas que descubrimos si quieren. No, tienen su petróleo. No es un lugar, no queremos la zona de Israel, por más de que sea estratégico y tiene puertos y pasa por aquí, no es eso. No es que les interese esta tierra. La guerra aquí es ideológica. Y una guerra ideológica, aparte de los aviones y los espías del Mossad, para ganar una guerra ideológica necesitas también ideología. Y en la ideología los soldados no son solo los que tienen armas, sino somos todos. Hay una aquí guerra ideológica que está detrás de la guerra física, de los cohetes que disparan y las locuras que hacen estos árabes sabiendo que tienen las de perder. O bueno, a lo mejor no pensaban que iban a perder tan duro como Baruch Hashem. Y siguen decayendo. Le vamos a atacar una brajá a Misheberach, a Jaminai, Bezrat Hashem, que pronto se una con todos sus, encuentre con todos sus amigos. Bezrat Hashem, que se haga estiércol para la tierra de Irán, junto con todos sus generales. Esta es una guerra que se maneja con ideología y religión. Y necesitamos saber cuál es nuestra ideología con la que vamos a vencer la ideología de ellos. Les voy a decir algo. Ya desde hace 10 años estuvimos platicando con alguien. Me dijo algo muy interesante, un análisis. Dice, el mundo, a lo mejor hace 20 o 30 años, si oías de una conferencia de Torah y ciencia, ¿cómo la Torah explica el Big Bang? ¿Qué dice la Torah sobre los dinosaurios y cómo puede ser 6 días y los dinosaurios, carbono 14 millones de años? ¿Cómo entiendes los dos? Sonaba interesante y puede ser que llenaba medio auditorio. Hoy en día si prueben una plática así, a menos de que sea un muy buen orador que habla muy muy interesante, vas a llenar a lo mejor 1/10 del auditorio. Que ya es un tema como que ya pasó. Ya la gente... O sea, si las preguntas siguen existiendo y siguen siendo interesantes, pero ya no es lo que ocupa al mundo. Al mundo me refiero al mundo en general. Hoy en día, bueno, sí, al menos hace unos pocos años, a lo mejor ya cambió, como no tengo Facebook, no sé. Pero, el mundo, ¿sabes qué? Dinosaurio, ¿qué me importa de los dinosaurios? ¿Qué me importa de cómo funciona? Y si el carbono 14 funciona así, o extrapolacia, interpolacia, ¿cómo puedo yo predicar qué pasó? ¿Sabes qué? Algo pasó, ¿qué me importa? Yo vivo hoy, sé que el mundo no se maneja así por sí mismo, sé que hay algo espiritual que maneja, sé que hay algo, me interesa cómo conectarme con eso. Sí, en su momento, ¿cómo se llama esta, que tiene un programa americano, esta señora de origen africano? Oprah Winfrey, ¿no? Una oradora, así que ella ayudó a Obama
Ella hablaba así me platicaron, yo nunca tenía, ya sin religión, pero con espiritualidad. Algo que le daba, la gente está buscando algún tipo de significado y la religión puede dar ese significado. Y eso nos interesa mucho en el mundo, eso puede tener la solución a muchas cosas. Pero por otro lado, si ya hablas de religión con mucho involucrar en detalles y cumplimiento de mitzvot y cosas que te obligan y que te impiden, ya se pone duro la cosa. Prefiero algo general. Entonces, el mundo ahorita está buscando esa ideología. Yo pienso que cuando se conozca la verdadera ideología y cuando uno la entienda bien, también los detalles que acompañan esa ideología van a fluir de manera más fácil. Pero primero uno tiene que entender de qué se trata, entender a dónde vamos. Hay el mundo que son 18% del mundo son musulmanes, no pocos, bastantes, millones y millones y centenas, decenas, quizás centenas de millones en el mundo son musulmanes. No son la mayoría, pero son bastantes. Y cada quien tiene que traer aquí su palabra al mundo de qué nos trae, cómo me conecto con el Creador, qué trae Hashem, qué tengo yo que decir. Y cuando nosotros nos paramos con Irán, van a ver que dentro de poco algo va a pasar en el mundo musulmán. Porque Irán, que pertenece a la corriente shiista, que era un poco más fundamentalista, muchos países árabes tenían miedo de Irán. Y ahorita que se reveló que Irán no es tan gran cosa, van a ver que va a haber mucho movimiento ahí. A lo mejor otros países se van a unir a los acuerdos de Abraham para hacer paz con Israel. Les conviene y no están tan... Se revela aquí algo, ¿sí? Se revela el nombre de las cosas. De quién eres tú, quién soy yo, de qué se trata, qué hay aquí. El islamismo se revela ante el mundo como una religión fundamentalista violenta. O sea, entre más estoy yo en contacto con el Creador, con la palabra de Dios, entonces más violento y más estoy dispuesto a luchar con sangre. O sea, si no hay sangre, no hay aquí, no funciona. Y cuando aquí Israel ahora se para y le pone una estaca, no basta con destruir las bases nucleares de Irán, que es muy importante, que Baruch Hashem. Tenemos que saber decir que sí, no, Irán no, así no se comporta una persona religiosa, eso no es religión. Matar a otro pueblo, porque eso no funciona así. Que sí, que sí. Akadosh Baruj Hu está en todos lados y todos están cerca, no necesitan. Donde está uno se puede conectar con eso. No es necesario convertirse al judaísmo para ser creyente de Hashem y para cumplir con sus mitzvot y estar cerca. El que siente que tiene una conexión más fuerte agarra y se mete en ese pacto de cumplir las 613 mitzvot, que es difícil. El que no las puede cumplir, siente que le cuesta trabajo, mejor no se convierte y cree en Hashem y tiene 7 mitzvot y metzuyan. Entonces, en un lado está el islamismo. En el otro lado, y eso nos conecta con la parashá de Korah, y vamos a explicar por qué, está el cristianismo en el mundo. Y también aquí hay un problema. Aunque hoy en día está de moda que estamos en guerra con el islamismo, con los musulmanes, que saber que también el mundo está ahorita más influenciado por el cristianismo. O sea, es la religión más grande, los millones son de... Y aquí el Rav Kook dice algo increíble que está basado en las escrituras místicas que enseñó el Arizal, la Kabbalah. El Arizal dice que Korah tenía
llevaba con sí parte de las fuerzas de vida de Caín. Desde Caín, de la creación, el hermano de Hebel, que mató a Hebel. Caín llevaba con Korach, llevaba con él algo de Caín. ¿Y en qué se parecen? Caín se molestó mucho que no aceptaron su corbán, su ofrenda. Si te vas a mejorar tus acciones, vas a ser recibido, y si no, al revés. Este corbán nada más te va a hacer más malo. ¿Qué hizo después Caín? Mató a su hermano. Dice el Rav Kook, ¿por qué no le aceptaron el corbán a Caín? Por el asesinato. Pero el asesinato fue después, no antes. Sí. Pero si después de eso asesinó a su hermano, quiere decir que ya desde antes tenía un problema. Era un asesino en potencia. ¿Cómo teniendo esa maldad adentro, que eres capaz de matar, estás esperando que Dios reciba tu corbán y elevarte hasta el cielo, ir al cielo con con esa impureza que llevas dentro? Hashem le dice, si mejor así, si no, no. No te puedes acercar a la Kedushá cargando contigo la maldad que llevas. Tienes que arreglarte primero y luego entrar. Dice el Rav Kook, ese fue el mismo error de Korach. Que Korach le dijo a Moshe, ¿qué se sienten tú y Aarón sobre todos? Que toda la congregación son santos y vieron a Hashem. Sí, todos presenciaron la entrega de la Torah. ¿Quién se creen ustedes más? Todos somos santos iguales. La misma Kedushá. ¿Quién se creen? ¿Qué? ¿Así, Korach? ¿Todos iguales? No hay alguien que se esfuerza más y entonces recibe más. Dice el Rav Kook, quiero leer el... A Keinut estaba Adam, las acciones de Caín hizo en el hombre lo que hizo Korach en Israel. Y de ahí dio lugar al cristianismo. ¿Qué es? Así como estás, puedes subir al cielo, acercarte, no tienes que cambiar nada, así como eres perfecto. Externamente, esta herejía, está todo limpio, todo bueno, sonriente, amable. Digo, aunque la mayoría de sangre derramada en el mundo fueron estas dos religiones. Pero hacia afuera se ven contentos y nos buscan la paz. Pero por dentro no hay ningún cambio, ningún avance, ningún nada. Así como estás, tú reza y ya, no hay nada. Está por un lado el islamismo y está por otro lado el cristianismo, y están llenando el mundo con su... Y está el resto del mundo esperando espiritualidad. ¿Y de dónde la vamos a sacar? El Rav Manitou, el Rav Ashkenazi, él decía que el día santo de los árabes es el viernes. El día santo donde van a sus es el domingo, los cristianos. Se desviaron para allá, y a Israel lleva el Shabbat, que junta. Ellos llevan su calendario solo según la luna. Ellos llevan su calendario solo según el sol. A Israel lleva con la luna, sincronizando con el sol. Hay que un camino en medio que tiene que tomar las dos cosas. Mi abuelo, el Rav Eshberg, fue el rabino de México, él estuvo 2 veces en Irán, creo que ya lo platiqué. En los tiempos del Shah, que a lo mejor ahorita su hijo, a ver si regresa el monarca, fue a Irán, porque estaba tratando de hacer, era parte de una eminencia, había un proyecto de hacer paz mundial por medio de gente de religión. Fue a ver al Shah de Irán y él estaba conectado con la Casa Blanca, y era una eminencia, y creía en eso, que por medio de la gente de religión se podía acceder a la paz. Hay una foto de él con el Shah y con mi abuela, que tenga larga vida, con el Shah de Irán. Poco tiempo después, cuando cayó el Shah y tomó la revolución
islámica en Irán, secuestraron en la embajada americana. Sí, los estudiantes ahí tomaron presos, rehenes, unos cuantos meses, ahí estuvieron hasta que subió Reagan al poder y ya se hizo todo. Eventualmente mandaron representantes de religión a hablar con Khomeini y mi abuelo estuvo ahí otra vez. Y hay una foto que la tengo en mi casa donde yo estudio, la tengo esa foto para verla todos los días, que los árabes se hincan al polvo de sus pies, o se hincan, ellos creen, no sé, nosotros decimos Shemish Tahavim Lehevel Varik, sí, a nada, a la vanidad. Estaba en una plaza y se hincaron todos. Dijo, mi abuelo decía, había, yo no lo conocí, pero sí dijo que decía, había a lo mejor 1 millón de islámicos, de musulmanes ahí. Todos al suelo se hincaron y él se quedó parado. Los curas que venían con él también en cuclillas, les dio miedo, les dio pena. El único que se quedó de pie, el único que pudo hablar con Khomeini fue él. También Khomeini Mahshemó, el iniciador, que Jamenei era su mano derecha y por eso lo continuó. Jamenei de ahorita lleva ya 30 y tantos años. Después de Khomeini él siguió. También él vio que cuando hay aquí alguien que se para recto, con él fue a hablar, los demás con él habló. Y mi abuelo le dijo ciertas cosas que había que hacer y las hizo. Cuando nos encontramos este ma'avak, este choque de religiones, tenemos que saber poner en alto cuál es nuestro valor y qué venimos nosotros a decir, y no bajar la cabeza a nada ni a nadie. Y tenemos, el problema no es solo con los islámicos, también la cultura que se está haciendo mal en el mundo. ¿Sí? Está todos como eres, estás bien y tú nada más peace and love y todos de todo. No funciona así. ¿Qué dice, en 3 minutos, qué podemos decir que le contestamos a Korah? Todos son santos. 3 minutos, dice Karen. ¿Qué le podemos contestar a Korah? Que todos son santos. ¿Que entonces que no todos son santos? Hay unos que sí, hay unos que no. Entonces escuchen bien. Todos tienen una santidad interna. Korah, mira, todo Israel Kadosh tiene santidad. O a todo el mundo le decimos, todos tienen una opción de conectarse. Pero, como decían en la clase de física, eso es energía potencial, no cinética. Está en potencia. No creas que ya es tuyo. Lo tienes ahí, pero todavía no es tuyo. Te lo tienes que ganar. ¿Cómo te lo ganas? Portándote bien, haciendo lo correcto. Solo cuando haces lo correcto, empieza este potencial a brotar. Y lo empiezas a conocer y te puedes conectar. Pero si no cambiar internamente, no te creas. ¿Sí? Decirle a Caín, no creas. Puedes hacer Corban, que Hashem lo acepte, pero primero purifícate adentro. No tener ganas de asesinar. Sacarte lo sangriento de adentro. Y entonces sí, tienes el potencial, pero todavía no es tuyo. Y eso todo el mundo tiene que saber. Tenemos todos tienen un gran potencial. Justo ahorita mi hija me dijo que el Rav Karlibach decía que el hombre es la revelación más grande de Dios en el mundo. Por medio de la gente conoces a Hashem. Todos, cada uno de nosotros tiene... Pues no te crees que ya eres Dios, que ya puedes tú, que ya estás. Todo el tiempo es continuar trabajando. Todo el tiempo es continuar y seguir avanzando. Es una especie de lo que tenemos que decir al cristianismo. No, primero arreglarte internamente, tienes que hacer todo el tiempo, mejorar. Al islamismo le tenemos que explicar que no es por la fuerza, ¿sí? No es por la fuerza y no es sanguinario. No tienes que convencer a todos. Bueno, se me va a acabar el tiempo y tengo qué más que decir. Pero el Rambam dice, se me acaba el tiempo, que el mundo se llenó del islamismo y del cristianismo para que el mundo empiece a hablar del Mashiach, erróneamente, para que cuando llegue el Mashiach de veras, ya estén listos para recibirlo. No acabamos, pero Shabbat Shalom.